Y a propósito de este tema, vamos a platicar, como todos los jueves, con mi querida Marta Lamas. ¿Cómo estás, Marta? Muchas gracias. Ayer siempre tenemos, afortunadamente, una llamadita para ver cómo va la semana, qué temas están en la mesa. Y platicábamos de esta violencia contra Ana Guevara, que ha recibido pues, mucha atención pues, por ser senadora, pero sobre todo creo que por su trayectoria deportiva, sí, que le ha hecho una figura muy reconocida, yo diría hasta muy querida en México. Sí. Y platicábamos y decíamos, bueno, a lo mejor hubo un componente de violencia de género, no sabemos todavía porque no están los detenidos, pero es una buena oportunidad para hablar de la violencia social con la que estamos viviendo, Marta. Sí, mira, yo te decía que hay una antropóloga argentina que vive en Brasil, Rita Laura Segato, que ha tratado de hacer una interpretación, ella dice, para sacar del gueto el tema de la violencia de género como si fuera un problema de los hombres contra las mujeres, ¿no? Es decir, nunca hemos tenido en México el nivel de conciencia sobre la violencia hacia las mujeres, un Instituto Nacional de las Mujeres, institutos estatales, políticas especiales, y a cada rato salen horrendas noticias, no solo de la golpiza de Ana Guevara que tiene a todo el mundo indignado, sino golpizas de todo tipo, ¿verdad? Sí. Y los feminicidios. A mí lo que me parece interesante de la reflexión de esta mujer es que ella plantea que hay que entender la violencia siempre como algo expresivo, que expresa algo. Y se formula la pregunta, ¿qué mensaje se transmite en estos crímenes? Y ella dice que no hay que verlo solo como una cuestión hombre-mujer, sino como el modo en que las relaciones humanas se están produciendo en este momento en las circunstancias históricas. Y dice, ¿cuál es la situación del mundo en que vivimos, ¿no? Es decir, claro que nos choquean los feminicidios y nos choquean las agresiones brutales, pero hay unos niveles de crueldad, de desposesión, de abuso, en donde 85 personas tienen la mitad de la riqueza del mundo, en donde además tienen el poder de vida y muerte, en donde uno ve las cosas. Entonces ella insiste mucho en poner contexto. Es una violencia más estructural, no solamente de un individuo que un día se pone loco, sino una violencia que está dentro de la sociedad y muchas veces hasta normalizada o aceptada como cotidiana. Y además que los seres humanos nos constituimos como seres humanos integrando, internalizando los elementos que tenemos alrededor en nuestra cultura. Entonces haces un análisis de la cultura y tú no puedes pensar la agresión de Ana Guevara, digamos, fuera de lo que son las estructuras de una sociedad como la mexicana, capitalista, neoliberal, patriarcal, en donde hay muchas cosas en juego, además, y de corrupción, y de abuso de poder, y de riqueza desmedida, y de desigualdad y pobreza. Y de noción de que la autoridad no existe, porque, a ver, ¿cómo te explicas que 4 personas, 4 hombres se pongan a patear? Ahora, por ahí, no los han detenido, pero parece que ya contrataron a alguien que les ayude en medios. Porque ya hay columnas que dicen, no, es que no sabían que era mujer, como si eso fuera un atenuante. Si hubiera sido hombre igual. Claro, ¿no? como si fuera un atenuante. Pero, ¿qué lleva a 4 personas, aunque no tengamos el antecedente de si hubo un problema vial o no, qué lleva a 4 personas a patear a una mujer? Ese nivel de odio. Claro. Pues yo te diría, en parte está lo mismo que lleva a una familia en Guerrero a secuestrar o a retener a 24 familiares para que les devuelvan a sus secuestrados. Es decir, la noción de que por encima de las leyes pues está todo se vale, ¿no? Claro, todo se vale. Además, hay una especie, ella llama una pedagogía de la crueldad. Estamos acostumbrados a ver cosas muy crueles en las representaciones televisivas, las películas, los juegos de los niños, que son matar, 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 y luego nos sorprende que la primera reacción frente a un coraje, quién sabe qué le pasaba a los tipos esos que iban allí, ¿no? Como tú dices, capaz que ella sin darse cuenta se les cerró y entonces les entró la furia, capaz que iban drogados. No tenemos el contexto. No hay un contexto, pero lo que es desproporcionado, evidentemente, es 4 seres humanos pateando a un ser humano. Ahora, que si es mujer y eso nos escandaliza más porque nuestra cultura nos dice que a las mujeres no hay que pegarles ni con el pétalo de una rosa y que si hubiera sido hombre nos hubiera parecido menos grave, ahí hay toda una, digamos, también perversión en cuanto a la interpretación de la violencia. Y de paso una hipocresía. Porque, claro, a la mujer no se le pega, pero ahí están los niveles de violencia intrafamiliar cotidianos de los que ni siquiera es noticia. Y además,
se pega a veces sin golpes. Hay una cosa que se llama violencia suave o violencia simbólica, que puede ser una violencia de palabras, puede ser una violencia de la desigualdad salarial, puede haber muchas formas de violencia. Entonces, el tema de la violencia es un tema que está entretejido con el tipo de sociedad que tenemos. Entonces, poner el foco de alguna manera tan fuerte sobre la violencia hacia las mujeres y no hablar de la violencia hacia los hombres también, y de la violencia hacia los que no tienen trabajo, y de la violencia hacia los que están en comunidades. Te doy un dato que creo que, y me dirás si abona en lo que estamos diciendo. Hoy vi una nota, me parece que en El Economista, tengo el dato en el siguiente corte, pero cerca del 60 y tantos % de los empleos nuevos que se han generado, que ayer el gobierno presumía, son menores de 2 salarios mínimos. Mientras damos la nota que los diputados se dan un bono de 150,000 pesos que dicen es para el trabajo legislativo, como si no tuvieran ya fondos para hacer trabajo legislativo. Bueno, esa es otra forma de violencia. La violencia económica. Salarios miserables. Claro. Mientras ves señales de opulencia dentro de la propia clase política, por ejemplo, es una manera también de violencia. Es una manera de violencia. Entonces, eso de preguntarnos qué está expresando esta violencia que nos indigna, pues está en un nivel de pudrición y de deterioro y digamos, de desgarramiento de lazo social. Me gustó mucho la intervención de CONAPRED, de si necesitamos retejer el lazo social. Pero ¿cómo lo vamos a retejer sin una buena redistribución de la riqueza que está súper mal distribuida, verdad? Con otro tipo de políticas públicas, con un proceso de verdadera educación, ¿no? En el humanismo laico. Pues sí, qué bueno que le pusiste el apellido al humanismo. Sí, porque el humanismo luego se ve siempre como un humanismo religioso. Hay un humanismo laico y hay propuestas políticas que apuntan a esa reconstrucción del tejido social. Y déjame, antes de irnos, reforzar esto que señalas ahora. ¿Cómo tendríamos, y este es un tema que los medios, yo admito, solemos cometer el error de quedarnos en el caso particular y no ver los fenómenos que hay detrás de cada caso en particular, ¿no? La corrupción siempre se presenta como un caso de un político corrupto y no como un sistema que permite políticos corruptos. La violencia hacia una figura porque un tipo se puso loco y no como una violencia social donde la violencia hacia las mujeres o hacia los hombres es de manera cotidiana. ¿Cómo tendríamos que estar reconstruyendo o cuáles son algunos ejemplos de reconstrucción de este tejido social, de poner al otro en su lugar y darle lugar, reconocerlo como otro con los mismos derechos que yo tengo, por ejemplo? Mira, evidentemente que esa es así la pregunta clave. Estamos metidos en un círculo vicioso, es decir, mientras existan los niveles de desigualdad, de injusticia, de corrupción, de impunidad, ¿con cuál empiezas a romperlo, no? Yo siempre digo que es muy difícil cambiar el mundo si no empiezas cambiando tú. ¿Cómo vamos a cambiar nosotros? Yo que soy ciudadana del DF, bueno, ahora Ciudad de México, me sorprende el nivel de violencia con el que la gente maneja en la calle. Sí. Yo a veces también reacciono encabronada, ¿no? Claro. Y de repente digo, ¿por qué no empezamos, digamos, por respetar el uno por uno cuando estás queriendo entrar al periférico y pasan los coches y no te dejan pasar hasta que te enojas y te metes, ¿verdad? Los coches que se pasan, ves el amarillo y en vez de frenarte, te pasas y te quedas de Ni paso tapón. yo ni pasa el otro, Entonces, claro. yo siempre he dicho que el tema de la convivencia empieza por tú empezar a modificar tus actitudes arrogantes, tus actitudes mala onda, tu mala educación cívica, ¿no? Sí. Y luego empecemos a abordar problemas más grandes. A mí me parece, por ejemplo, que el sistema anticorrupción y el debate que hay ahorita para ver quiénes van a estar en ese sistema va a ser una gran palanca en nuestro país, porque no solamente el problema de la riqueza es un problema de los empresarios que acumulan, sino también de los políticos, lo vemos con los gobernadores, ¿verdad? Perseguidos ahora por la justicia, ¿no? Porque no tenemos ese sistema. Pero esas son las cosas grandotas. Pero yo hoy, aquí en México, ¿qué puedo hacer? Sí, bueno, para empezar a manejar de otra manera, ser más respetuoso. Llueve y los peatones que se están mojando, no los dejas pasar. Y tú vas adentro del coche sin mojarte, ¿no? Entonces, todos esos pequeños detalles es, de nuevo, ¿qué significan? ¿Qué expresan? Es, voy derecho y no me quito. Me vale madre el que está junto. Claro, pues, ¿no? lo único que existe es lo que yo quiero y necesito. Entonces, bueno, hay mucho que hablar, Mario. Bueno, pues tendremos más tiempo ya la próxima semana. Claro que sí. Gracias, Marta. Gracias a ti. Gracias, Marta Lamas, como siempre, en este espacio.